Sí, muchas gracias. Soy Roberto Paneque y Fonseca. El tema que quiero empezar a abordar hoy, tal vez para 3 o 4 o 5 o 6 capítulos, no sé, es el socialismo del siglo XXI y su influencia real o no real, no sé, sobre la península ibérica, donde incluyo a Brasil, a España y a todas las autonomías y países que se autodefinen como países, como el País Vasco, el país catalán, el país gallego, los reinos que se autodefinen como el reino de Navarra, el reino de Aragón, Canarias, que también tiene sus movimientos independentistas o autonomistas o nacionalistas. En fin, para todos los que habitan en la península ibérica y su influencia necesaria ya de alguna vez sobre los que habitamos del lado allá del charco, como dicen los españoles, del otro lado del Atlántico, en los países que pudiéramos definir como luso-hispanoamericanos, es decir, Brasil, que es un gigante, toda Hispanoamérica, que nosotros entendemos América de acuerdo a la doctrina martiana de José Martí y Pérez, todo el territorio que va desde el río Bravo, que divide a Estados Unidos de México, desde el río Bravo hasta la Patagonia. Eso es para nosotros América, y se incluye además toda la gran cuenca del Caribe, es decir, todos los estados y las islas pequeñitas esas que hay en el Mar Caribe, algunas que son propiedad, digamos, de Francia, como la Martinica, la Guadalupe, otras que son británicas, del Commonwealth, de la Mancomunidad Británica, como Dominica, por ejemplo, y también las Islas Vírgenes norteamericanas, que están cerca de Puerto Rico. Y Puerto Rico, bueno, todo Cuba, toda lo que es la gran cuenca del Caribe, que integran 36 estados. Entonces, en mi opinión, yo creo que en España, que es como yo quiero definirla, para no tener que estarme formando líos de Estado plurinacional, Estado español, Estado, pues, es un enredo eso. Para mí, yo voy a decir el Reino de España o el Reino español o Luso-Iberia o la península ibérica. Lo digo así de esta manera para no dañar los sentimientos de nadie, que todo el mundo se sienta integrado. Va a tener ya que ponerse a pensar los estrategas como el señor Pedro Sánchez Pérez Castejón, que actualmente es el presidente en funciones del gobierno de España. Deben ponerse a pensar de qué manera ellos empiezan ya a analizar el socialismo del siglo XXI, que es todo eso que se ha visto en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, al parecer en Argentina, al parecer en Paraguay, y que acá en España le llaman populismo. Bien, pero realmente eso, desde el punto de vista teórico, se define como socialismo del siglo XXI. Quisiera hacer un poquitico de historia, muy breve, tal vez un minuto. En la década del 60, en mi país, en Cuba, creamos algo que se denominó Dirección de Liberación Nacional. Cuando yo creamos, yo no lo creo, yo tenía 6 o 7, 8 años, pero estuve cerca de los que lo crearon, siempre. Y aunque yo no entendía nada cuando de lo que ellos hablaban, cuando yo los oía hablar delante de mí, luego me di cuenta de qué se hablaba, de qué se trataba. Entonces había un plan muy abarcador en Cuba de liberar a toda América Latina del capitalismo.
Y entonces se crea la Dirección General, o la Dirección de Liberación Nacional, que dirige el comandante, el llamado comandante Barbarroja, que su nombre era comandante Manuel Piñeiro Losada, que fue el que fundó esa dirección dentro del Ministerio del Interior. Pero esos planes ya venían desde la Sierra Maestra, desde que Fidel estaba con sus hombres en la Sierra Maestra, donde estaba mi tío Eloy Paneque, donde estaba un buen núcleo de compañeros de mi padre de Bayamo, de la guerra, del clandestinaje, de todas las acciones aquellas de acción y sabotaje. Y en el propio año 1959, triunfando la revolución, un grupo de combatientes del ejército rebelde, que no fueron ni para La Habana, creo, ya fueron directos hacia República Dominicana a tratar de derrocar al dictador Leónidas Trujillo, que hoy, para cosas de esas del destino o casualidad del destino, está en la tumba junto al panteón del general Francisco Franco. Es decir, que los dos están juntos ahora ahí. Juntos ahí ahora. En el cementerio de Mingo Rubio, cerca del Pardo, que era donde residía Franco, y donde hoy se ubican los palacios de los reyes de España. Entonces, hablo así para gente que no sabe de España, que es de Cuba, de otros países, que me entiende, que pueden más o menos acercarse a la realidad, que no entienden lo que los españoles dominan perfectamente. Entonces, a veces si me extiendo mucho, doy muchas vueltas, me disculpen, pero es que para que todo el mundo me entienda. Entonces, al crearse esa dirección iba a decir de seguridad, Dirección de Liberación Nacional, se comienza a fomentar todo el movimiento guerrillero en América Latina. Buscar una idea que tenía Fidel Castro muy fija y que venía a partir del ideario martiano, que se vinculaba también con el ideario de Simón Bolívar de una sola América unida. Y así comienza a fraguarse comienzan a fraguarse todos estos movimientos de liberación nacional. Se crean las guerrillas en El Salvador, en Colombia, en Guatemala. Se crean los movimientos montoneros en Argentina, el movimiento de los tupamaros en Uruguay, surge la guerrilla brasileña. Es decir, que fue un movimiento incluso hasta en México, que fue un país siempre bastante como neutral, digamos. También surgen, es decir, que todo la década del 60 fue un movimiento efervescente en toda la América Latina, o en toda la América luso-hispano-americana, luso-hispana. Y todo eso era bajo esos planes. En Cuba se entrenaban a todos esos guerrilleros. Se les preparaba bien. Se iban trayendo jóvenes a formarse como economistas, como médicos, como profesores, para que luego pudieran ejercer esas profesiones en sus países. Y así poco a poco se fue formando este movimiento, a lo que hoy lo llaman populismo, que realmente se define como socialismo del siglo XXI. Por todas esas ideas fueron basadas en el pensamiento martiano, en el espíritu de Simón Bolívar, de Sucre, de San Martín y de otros libertadores y próceres americanos como don Benito Juárez, por ejemplo. Y de esa manera es que ya se empieza a propagar esta idea. Bien, al pasar los años, concluir el siglo XX, el 31 de diciembre del año 2000, que se acaba el siglo XX, y el 1 de enero del 2001, modelo, que algunos denominaban como exportación de revoluciones, como le quieran llamar. Nosotros éramos Movimiento de Liberación Nacional, que lo dirigía el comandante Barbarroja, Manuel Piñeiro y Losada, con su gran equipo de intelectuales y de estrategas y de militares en fuerzas especiales, en los servicios de inteligencia de Cuba, etcétera, 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 y de contrainteligencia exterior.
Así es como en Cuba fuimos expandiendo todo ese movimiento hacia toda la América Latina, o hacia toda nuestra América, acuérdense, desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Ya cuando empieza el siglo XXI, la cosa va cambiando. Ya, por ejemplo, Chávez asume el mando de Venezuela, el poder, la presidencia, creo que en 1999, y a partir de ahí ya se empiezan a ver una serie de problemas heredados del socialismo tradicional, el de Carlos Marx, el que venía de Lenin, de Marx, de Engels, de Stalin, de Mao Zedong, y se empiezan a concretar algunas ideas que ya algunos estrategas y pensadores alemanes, chilenos como Marta Hanecker, que era la esposa del comandante Piñeiro, que era chilena, que lamentablemente falleció hace un tiempo, ya empiezan a estudiar de qué manera instaurar en nuestra América el modelo del socialismo del siglo XXI, que no podía estar siguiendo basado en guerrillas. Había que desmantelar todo el movimiento guerrillero, había que reducir al máximo el tema de la violencia, que no iba a conducir a nada más que a la muerte y a la destrucción, y aprovechar el marco legal democrático de esos países con sus constituciones vigentes en cada país, en cada año, y desde el poder, es decir, desde las elecciones, desde la misma democracia, tomar el poder y comenzar a hacer transformaciones. Ya en este caso han visto ustedes, por ejemplo, el caso de Venezuela, que lleva ya 20 años, creo, ya cumple ahora 20 años de cambios basados en el socialismo del siglo XXI, que inició el presidente Hugo Chávez y que ha continuado el presidente Nicolás Maduro y Moros. Entonces ya a partir de esta experiencia es que se ha ido generando todo este movimiento que ha ido influenciando sobre otros países pobres del mundo, y que ya empieza a vislumbrarse en España y en otros países europeos con la aniquilación del bipartidismo tradicional, como el caso, por ejemplo, de España, que toda la vida del año 76 fue gobernada por el Partido Socialista y por el Partido Popular, que se alternaban en el poder, y que a partir del 2015, cuando surge el movimiento del 15M, que empezó en Madrid, donde participó Pablo Iglesias, viene un impasse de algunos, creo que un año, 2 o 3 años por ahí, hasta que ya se crea el Partido Podemos y comienza a volar en pedazos el bipartidismo, y hoy día estamos viendo que se han hecho, creo que 4 elecciones generales en 4 años, creo ya, y que hoy, creo que 26 de noviembre de 2019, se está hablando de otra 5ª elección, porque acaba de ganar el Partido Socialista con Pedro Sánchez Pérez Castejón las elecciones de abril, ganó las elecciones, pero no pudo gobernar porque no pudo ponerse de acuerdo, y luego volvió a ganar las elecciones el 10 de noviembre de 2019, es decir, unos meses después, y tampoco se ve que puede gobernar, porque sigue la izquierda dividida. Y esa división de la izquierda en España se debe a que no acaban de entender la realidad. El otro día lo decía, creo que una política del Partido Popular que se llama Cayetana Álvarez de Toledo, decía: la izquierda no se pone de acuerdo ni cuando gana. Entonces es algo que está sucediendo, que es real y que lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque creo que ellos tienen que ponerse de acuerdo
en implementar las doctrinas del socialismo del siglo XXI que se empezaron a implantar en Cuba, desde Cuba, perdón, hacia nuestra América. Y que no quiere decir que en España haya que implantar el comunismo, porque esa es una idea equivocada, que España nunca va a ser un país comunista, jamás, y menos siendo un miembro activo de la OTAN y un integrante activísimo de la Unión Europea, sino que en España van a tener que buscar un modelo y tienen que estar los pensadores de las fundaciones del Partido Socialista, y no sé si habrá fundaciones del Partido Comunista y de Podemos y de todos los grupos estos independentistas, que imagino que tengan sus tanques de pensamiento, van a tener que ver de qué manera ellos unifican el socialismo del siglo XXI, que es el que está ahora moviéndose en América Latina, y el capitalismo solidario. Busquen por ahí por Google o por YouTube, capitalismo solidario, socialismo del siglo XXI, y tratar de buscar una conjunción de manera tal de que el señor Pedro Sánchez, que va a ser el líder indiscutible de este movimiento desde el año 2020 hasta el año 2030, en esos 10 años a Pedro Sánchez no lo va a sacar del poder nadie, y luego que ya no se pueda reelegir más, porque no sé si la Constitución española se lo permite, o cambia la Constitución, que es lo que han hecho perdón, Evo Morales y Chávez allá en América Latina, que no creo que lo hagan aquí en España, o sencillamente deja el poder de 3 periodos y en el 2032 entrará otro u otra, pero siempre basados en un acoplamiento entre los conceptos del socialismo del siglo XXI y los conceptos del capitalismo solidario. Es decir, que las clases trabajadoras sean tenidas en cuenta, la gente pobre, que se distribuya mejor la riqueza, y una serie de cuestiones más que analizaremos luego en otra parte, en otro capítulo de esta serie sobre el socialismo del siglo XXI y el capitalismo solidario en España. Y vamos a extenderlo a Europa. Bueno, pues nada, hasta aquí este capítulo. Muchas gracias.